Buenas tardes a todos, a los que estamos aquí y a los que están en casa. Y como dije la última vez que compartí, quiero hacer una miniserie sobre el tema de la ley y los 10 mandamientos. No sé si os acordaréis de la vez pasada, que, como decía el salmista David, aquello de que, oh, cuánto amo yo tu ley. Y pensaba haber hecho los 10 mandamientos de 3 en 3 o de 2 en 2, pero veo que es mucho tema para tan poco tiempo, entonces he decidido hacerlos de uno en uno. Os pido perdón por si acaso se hace demasiado largo, pero bueno, voy a intentar, no largo hoy, sino en el tiempo, ¿no? Porque son 10 veces, pero bueno, así seguramente Juan me pone más veces a compartir, o Ismael. Pero bueno, es un tema complicado, difícil, porque es un tema muy debatido, ¿no? Aquello de cumplir o no cumplir ciertos mandamientos, las leyes, los 10 mandamientos, sí, no, son vigentes, no son vigentes, cuáles sí y cuáles no. Pero bueno, haré todo lo posible, aunque insisto, es difícil, que se pueda entender de la mejor manera posible. Y como es evidente, empezaremos por el primer mandamiento, y para ello nos vamos a ir a Éxodo 20, y el primer mandamiento nos dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fácil, entre comillas, sencillo, entre comillas, porque ¿qué nos quiere decir esto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. A simple vista uno puede no entenderlo bien o puede malinterpretarlo. ¿Qué significa esto? Tenemos otra parte donde nos habla también de esto, que es en Deuteronomio 5, 7, y nos dice prácticamente lo mismo. Deuteronomio 5 nos dice lo siguiente. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y uno vuelve a decir, pues sí es lo mismo. Sí. Y el problema aquí que podemos encontrar, o por lo menos yo veo, es que alguno piensa, bueno, pues lo interpreto como yo crea conveniente interpretarlo, ¿no? Y punto. Pero no es así. La palabra de Dios hay que leerla, hay que escudriñarla, hay que estudiarla para realmente sacarle todo su jugo, su hermosura, su belleza y todas las cosas que nos quiere decir. Entonces, no solamente nos podemos quedar con esto. Sería un error, porque cada uno lo puede interpretar como uno quiera. O quizás pedir consejo a alguien que puede... Yo he escuchado y he leído cosas que en estos días que estoy preparando esto, que uno se queda loco pensando, ¿cómo se puede decir esto? Incluso gente que casi no entiende la Biblia y se pone a decir cosas de del primer mandamiento. Y claro, dices tú, ¿pero cómo es posible? Y hay gente que, ya no por su ignorancia, ¿no?, entre comillas, sino se puede dejar incluso engañar por los falsos maestros, que hay muchísimos, que hay miles. Entre nosotros incluso puede haber personas que, no por mala fe, sino por ignorancia, por ser un poco neófito, ¿no?, en cuestiones de la Biblia, puede llevarnos a graves errores, ¿no? Pero ya vamos a empezar a leer un poquito más. Y vamos a Deuteronomio 6, del 4 al 5. Y ya veremos cómo aquí la cosa evidentemente cambia. Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice, vamos a leer desde el 1, ¿vale? Dice, del 1. Esto, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí empieza ya, digamos, el primer mandamiento. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma,
y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí ya vemos que se amplía bastante más, ¿no? Lo que quiere decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que si lo traducimos al castellano simple, dirías, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿no? Que este sería el primer mandamiento que como, digamos, se nos suele enseñar más fácilmente, porque si nos quedamos con lo que hemos leído antes, no tendrás dioses ajenos delante de mí, insisto, mucha gente que no tiene mucha idea puede dar lugar a errores, o alguien que lo quiere interpretar a su manera. Su vigencia, como luego más adelante vamos a ver, no es, y aquí uno puede decir, bueno, sí, pero eso está dado para el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida. Vale, sí. Lo dejamos ahí y no lo sacamos de la tierra prometida y del tiempo de Israel. Lo dejamos, por así decirlo, guardado en un cajón, como ley mosaica y que está ahí para recordar de vez en cuando, o creemos que sigue siendo vigente hoy. El amar a Dios, el no tener dioses ajenos delante de Él. Yo pienso que es tan vigente hoy como hace los miles de años que pasaron desde este mandato. Pero podemos seguir leyendo más citas bíblicas. Y podemos ver aquí ya como también la cosa cambia bastante. Porque vamos a pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y con un texto prácticamente igual, pero que lo dice otra persona. Y sin más dilación vamos a ir a ello. Vamos a ir, antes de terminar, o antes de empezar con lo otro, lo que hemos leído aquí en Deuteronomio 6, del 4 o del 1 al 5, o hasta el final, yo siempre he insistido mucho, cuando he dado escuela dominical o cuando he estado con los niños y con los adolescentes en los campamentos, y he hecho mucho hincapié a los padres con esto. Porque es el hablar de ellos a tus hijos, a levantarte, al acostarte, cuando estés en el camino, de todas las maneras. Y me resulta, no sé, me parece triste muchas veces ver que hermanos con cierta, por así decirlo, responsabilidad en las iglesias o con cierto, que aún en sus casas no se enseñan este tipo de cosas. Para mí es triste ver en unas clases de escuela dominical ya niños de cierta edad que aún no se saben los 10 mandamientos. Y quisiera, como dije otra vez, apostar que hay muchos de nosotros que no se lo saben. Que la cuestión no es sabérselo de memoria, no, pero es importante, es bueno. Es como decir si uno que dice que es escritor y no sabe el abecedario, pues entonces mal vamos, ¿no? No saberse este tipo de cosas es un problema. Y no enseñárselo a nuestros hijos es un problema grave y serio. Porque como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aunque eso hay matices y sería otro tema. Pero si seguimos estudiando y buscando atención, podemos encontrar textos que nos ayuden a comprender mejor estos textos del Antiguo Testamento y su aplicación y cumplimiento en el Nuevo Testamento o el Evangelio. Y nos vamos a ir a Marcos 12:30. Marcos 12:30. Y dice así, voy a empezar igual, voy a empezar desde el 28, ¿vale? Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, y aquí vemos al personaje, no soy yo, no es fulanito de tal que es erudito en la palabra, erudito en la ley, que ni es el profesor tal de escuela dominical, no, es el propio Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dice esto, ¿vale? Dice,
le dijo, a ver, ya me he perdido, perdón. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Qué curioso, lo mismo que dice en Deuteronomio, ¿no? Exactamente igual, no cambia nada. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El principal. Ya no solamente el primero, ojo con esto, el principal. ¿Vale? El principal. Leo otra vez. Pero voy a leer ya desde el 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el primer mandamiento. ¿Vale? Exactamente lo mismo en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. El Señor está predicando, está hablando del Evangelio. No está hablando solamente de la ley. Y acordaos que ya dije que Él es el único que cumple la ley. Y no vino a abrogarla, vino a cumplirla. Y es más, aquí la ratifica. No es que Él solamente la cumpliese, sino que aquí está ratificando este mandamiento. Ya no en sí toda la ley, que alguno puede empezar a meterse en enredos para allá y para acá. Sí, pero este sí, este no. No, hablo de este mandamiento. Y lo ratifica. Y he buscado lo que significa ratificar y dice, confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o se ha hecho anteriormente. O sea, no la anula, no la invalida, la ratifica. Vuelve a ponerla al principio, la primera, la más importante. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo. Más que a todas las cosas, más que a todas. Y alguno puede pensar, bueno, si son solamente cosas, sí, pero en este término de cosas también entra tu familia. Tu madre, tu padre, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, tu bienestar y todas las cosas que le quieras añadir. Todas, todas es todas. Y ahí entran también personas. También entran personas. ¿Bien? Aquí el Señor cuando está ratificando esto, les está dando, ellos incluso lo dicen, ¿no? O sea, no podemos desmentir lo que ha dicho porque ha hablado justamente, sabe perfectamente lo que está hablando. Y Él como único cumplidor de la ley, porque nadie la cumplió, ni la ha cumplido, ni la cumplirá, solamente Él la cumplió. Y insisto, no la desecha, ni dice esto se acabó, ya no tiene que ser más así. Ahora tenemos que amar a otras cosas, como he oído y he leído, que me he quedado de verdad perplejo, ¿no? Como diciendo, si amas a todas las cosas, también amas a Dios. No nos desviemos del tema. Dios es Dios y las cosas son las cosas. Que sí, que tenemos que amar muchas cosas que luego veremos, pero Dios es Dios y no le podemos mezclar porque Él es el creador de todo y Él es el que se ha hecho todo. Todas las cosas están por Él y todas son de Él, por Él y para Él. No si yo amo, bueno, eso lo dejaré para el final. Si yo amo cierto o cierta cosa, ya lo hago bien o lo hago mal. Principalmente y únicamente es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre es por encima. Él arriba y todo lo demás abajo. El orden habrá que establecerlo. Como podemos observar, el Señor no quita importancia, sino todo lo contrario, ratifica. Y ahora entramos al cráter del volcán. Y que, como digo yo, aquí, y que arda Troya. Porque no solamente nos quedamos aquí, que uno puede decir, bueno, pues ya está bien, ¿no? Qué bien, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero bueno, la cuestión es, ¿cómo se hace eso? ¿Cuál es el significado de no tendrás dioses ajenos delante de mí? O no amarás a Dios, o no sé, ¿cómo amarás a Dios? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿O es una obligación? Estos son los 10 mandamientos. Mandamiento, algo que se te manda que tú hagas.
Ojo, el Señor no nos está suplicando a amarme, ni nos está rogando a amarme, ni nos está aconsejando que le amemos. Nos está diciendo, no, tendrás, no tendrás, no. Dios es ajeno delante de mí. Y amarás al Señor tu Dios con todo lo que te he hecho anteriormente. Está mandando, es un mandamiento. Son los 10 mandamientos, no son consejos. Y lo que dice aquí es también muy importante. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y aquí empezamos un poco con el problema del legalismo y luego yo he definido otro que se llaman los egoístas, que piensan que los legalistas hacen de todo por ganarse el favor de Dios, y luego están los egoístas, que como no pueden hacer nada, que todo lo va a hacer Dios, yo egoístamente pues yo no hago nada, y que sea el Señor que si yo no puedo hacer nada, no. Aquí está hablando de tu corazón, está hablando de tu alma, está hablando de tu mente y está hablando de tus fuerzas, algo que tú y yo tenemos que hacer. No lo va a hacer Él, tú y yo. Le guste a quien le guste, esto es la palabra de Dios, no hay más. O sea, no se puede interpretar de otra manera. Dice, entonces, ¿es algo que tú y yo tenemos que hacer o tenemos que esperar cartas de amor para sentirnos enamorados? Pues claro, si te están obligando a amar, pero ¿cómo lo hacemos entonces? Porque entendemos el amor fácilmente, el amor egoísta, como he dicho antes, cuando yo siento algo hacia una persona, cuando esa persona me da algo, o siento algo por ella. Entonces, si tú no me das amor, el amor tiene que ser correspondido, ¿no? Se suele decir, ¿no? Hoy en día las parejas se separan porque es que el amor no es correspondido. No siento nada por ella, no siento nada por él, no me satisface, no me da nada. Entonces, ¿para qué voy a estar con esta persona? Pues con Dios no es así. No nos equivoquemos. Él nos manda que le amemos. Y con toda nuestra mente, insisto, y con toda nuestra fuerza, y con toda nuestra alma, y con todo nuestro corazón, nosotros tenemos que amarle. Nosotros. El problema es, como siempre, hermano y hermana, o como casi siempre, bueno, yo diría que por siempre. La carne depravada, que es aquella que siempre quiere hacer su voluntad, que no quiere someterse a la autoridad y a la voluntad de Dios, que siempre está en su contra queriendo hacer su voluntad y la voluntad de la carne. Es desobedecer a Dios y amar todas las cosas y al mundo más que a Dios, más que a Él. Eso somos tú y yo, hermanos, la carne. Por eso es tan difícil, por eso solamente Jesucristo lo consiguió. Y otra vez me vas a preguntar, ¿entonces qué hacemos? Si yo no lo voy a conseguir y me dices que me esfuerce, unos dirán, bueno, los legalistas dirán, sí, es que hay que esforzarse. Los otros dirán, no, de esforzarse nada. Aquí hay que esperar el toque con la varita y de repente te enamoras, todo lo ves de color de rosa, todo es buenísimo. No, no. Entonces, ¿qué hacemos? Te preguntas y me pregunto yo. Pues quiero dejarte, y ya casi acabo con esto, aunque me gustaría seguir mucho más, pero bueno, os invito, os animo a que se lea, se relea. Hay predicaciones muy buenas sobre esto, mensajes, textos muy buenos, y os animo a que lo hagáis en casa. Y quiero dejarte, como he dicho, no yo, sino la palabra de Dios, como siempre la respuesta. Y vamos a leer Primera de Juan. Nos hemos ido desde casi en principio, casi hasta el final, para que nos estemos dando cuenta, que no es solamente cosa del Antiguo Testamento. Primera de Juan 4, del 10 al 19. Aunque quiero empezar a partir del 7, ¿vale? Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto
se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Esta es la clave. Tú y yo no podemos, es cierto. Que nos tenemos que esforzar, es cierto también. Pero la cuestión es esta. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, y esto habla que otra vez de un deber, también nosotros amarnos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Nosotros le amamos a Él, y este es el importante, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Amén. Esforzarnos, sí. Intentar cumplirlo, también. ¿Por qué no? Bueno, sí, si no lo consigue nadie, bueno, no importa. Sabemos que no todos los que practican en la carrera van a ganar, ni van a ser el primero, pero todos corren con la misma, yo diría, ansiedad de llegar. Y alguno dice, bueno, es que yo no estoy preparado, pero tienes que correr. ¿Qué hace? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Como una quiniela a ver a qué le toca, qué va a ganar? No, todos tenemos que esforzarnos a llegar a la meta con ganas, con entusiasmo, con obediencia, con reverencia, con todas las armas que el Señor nos ha dado, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de autoridad y de dominio propio. No estamos solos. Tenemos entrenadores, y los mejores. Tenemos hermanos que nos enseñan, que nos discipulan, que nos guían en la verdad. Busquemos en la palabra, busquemos tesoros como estos y no nos dejemos engañar ni embaucar por aquellos que no quieren hacer nada en la vida, sino vivir contemplativamente. Quiero dejaros dos notas. El mayor pecado del hombre no es robar, ni matar, ni violar, ni mentir, ni etcétera, etcétera. Es no amar a Dios. Y aquí yo me meto el primero, es en algo que fallo mucho, porque yo puedo decir mucho que amo a Dios, pero ¿realmente lo manifiesta en mi vida? ¿Realmente lo manifiesta en mi vida? Amo a los hermanos, como dice aquí Kame, amo su creación, me maravillo de las cosas que hace, le glorifico, le exalto, como decía David, que se levantaba para alabarle y decía, cuánto amo yo tu ley, me deleito en ella de día y de noche, me deleito. Como decía la vez pasada, insisto, hermanos, hay que hacer esto, hay que hacer esto. El mayor pecado es no amar a Dios. Y pidamos en oración de su Espíritu para poder cumplir este primer mandamiento. Luego los demás ya vendrán y hablaremos de ellos. Pero hoy vamos a intentar pedir con el corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, clamar, Señor, dame un espíritu amante, que te ame, que te obedezca. Es como un padre. Los padres nos aman, nos quieren y nos ponen normas, leyes. Esto no lo hagas, haz esto, porque luego hablaremos de esto. Hay mandamientos para hacer y hay mandamientos que nos hablan de no hacer. Este nos manda a hacer algo, otros nos mandan no hacer. Pero hagamos esto, pidamos, clamemos, que nos dé un espíritu de amor, un amor hacia Dios como decía antes, lo de las cosas, sí, pero hablo de cosas como su creación, los hermanos en la fe, preocuparnos, amar, deleitarnos, que se vea que
fluye amor de nuestras vidas. Amén.